Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro viaje compartido hacia los misterios de la fe y las vidas de aquellos que caminaron más cerca de lo divino. Hoy vamos a enfrentar una pregunta que a menudo perdura en el fondo de nuestras mentes. Una pregunta que toca la naturaleza misma de la realidad en la que vivimos. ¿Qué pasaría si nuestros ojos se abrieran de repente para ver el mundo espiritual exactamente como es? ¿Qué pasaría si el velo que separa lo visible de lo invisible fuera rasgado, aunque fuera solo por un momento? Para la mayoría de nosotros, el mundo consiste en lo que podemos tocar, ver y medir. Nuestros trabajos, nuestros hogares, los titulares de las noticias, el tráfico en el viaje matutino. Vivimos nuestras vidas asumiendo que este plano físico es la totalidad de la existencia. Pero los santos nos cuentan una historia muy diferente. Nos dicen que estamos caminando a través de un campo de batalla que rebosa de fuerzas invisibles, un reino donde se libra una gran y silenciosa guerra por el alma de cada ser humano. Hoy estamos explorando una de las experiencias más escalofriantes, pero finalmente esperanzadoras, de San Padre Pío de Pietrelcina. Vamos a ver un momento en que el Espíritu Santo le permitió ver el estado del mundo durante el turbulento siglo XX, no a través del análisis político o social, sino a través de los ojos del Espíritu. Vio el cielo oscurecido, no por nubes de tormenta, sino por legiones de demonios rodeando la tierra. Es una imagen aterradora, pero no es donde termina la historia, porque junto a esta oscuridad vio la única fuerza capaz de contenerla. Vamos a descubrir por qué el Padre Pío llamaba al rosario su arma y cómo vio una simple línea de luz formada por las oraciones de creyentes como tú y como yo, erigiéndose como la barrera final contra la marea del mal. Para entender la gravedad de esta visión, primero debemos entender al hombre que la recibió y la posición única que ocupó en la historia espiritual de la Iglesia. El Padre Pío no era simplemente un hombre santo que oraba en un claustro tranquilo, era un místico que vivía en un estado de constante exposición sobrenatural. Desde muy joven, lo sobrenatural era tan natural para él como el sol naciente. Conversaba con su ángel de la guarda, veía a nuestro Señor y a la Santísima Madre, pero también enfrentó la cruda realidad del enemigo. Para el Padre Pío, el diablo no era una metáfora del mal comportamiento ni un símbolo de la psicología humana. El diablo era una inteligencia personal real, dedicada a la destrucción de la creación de Dios. A lo largo de su vida en el monasterio de San Giovanni Rotondo, los otros frailes a menudo escuchaban sonidos aterradores provenientes de su celda por la noche. El estruendo de muebles, gritos guturales y los sonidos de una pelea física. A la mañana siguiente, encontraban al fraile magullado y sangrando, exhausto por un combate que era tanto físico como espiritual. Conocía íntimamente las tácticas del enemigo. Sabía que el objetivo final de estos espíritus oscuros era engendrar desesperación, separar a la humanidad del amor del Padre e incitar el caos entre las naciones y las familias. Así que cuando hablamos de que el Padre Pío vio una visión de demonios, no estamos hablando de una alucinación o una pesadilla. Estamos hablando del informe de un soldado veterano que pasó cada día de su vida en las líneas del frente de esta guerra invisible. Vio el mundo con los ojos de alguien a quien se le habían dado los estigmas, las llagas de Cristo, que servían como un recordatorio constante de que el precio de nuestra salvación fue sangre y que la batalla por las almas es el asunto más serio del universo. Hay un relato específico que pone esta realidad en un enfoque agudo y aterrador. Una tarde, el Padre Pío estaba de pie en una ventana o una veranda, mirando el paisaje mientras el sol se ponía. Para un observador casual, era una tarde pacífica en Italia. Las colinas estaban tranquilas, el aire se estaba enfriando y el mundo parecía descansar. Pero la expresión del Padre Pío cambió drásticamente.
Una mirada de horror y profunda tristeza bañó su rostro. Un hijo espiritual o un fraile compañero que estaba presente le preguntó qué pasaba. El Padre Pío, temblando, señaló hacia el horizonte y el cielo arriba. Reveló que si el ojo humano pudiera ver el aire como realmente es, moriríamos de espanto. Describió una escena donde el cielo estaba literalmente oscurecido por una multitud de demonios. Los vio como un enjambre de espíritus oscuros, tan numerosos que bloqueaban la luz del sol. Estaban rodeando la tierra, buscando cada apertura, cada grieta en la armadura de la virtud humana, cada pecado no confesado, cada momento de desesperación para entrar y causar estragos. Esto fue durante el siglo XX, un tiempo de derramamiento de sangre sin precedentes, 2 guerras mundiales, el auge de ideologías ateas y la ruptura de la unidad familiar. Lo que los historiadores vieron como cambios geopolíticos, el Padre Pío lo vio como la manifestación de este cerco demoníaco. Vio que estos espíritus no flotaban simplemente sin rumbo. Eran activos, agresivos y organizados. Estaban susurrando a los oídos de los líderes, sembrando discordia entre esposos y esposas, y tentando a la juventud hacia caminos de autodestrucción. La visión fue una revelación de la magnitud absoluta de la oposición que enfrentamos. Fue un recordatorio de que el mal que vemos en las noticias es a menudo solo el síntoma físico de una infestación espiritual mucho más profunda. Sin embargo, si detenemos la historia allí, nos quedamos solo con miedo, y Dios nunca revela la oscuridad a sus santos para dejarlos en la desesperación. La revela para llamarlos a la acción y para mostrarles el remedio. En ese mismo momento de aterradora claridad, o tal vez en las muchas enseñanzas que siguieron, el Padre Pío comenzó a hablar de la fuerza contraria. Entendió que contra un ejército tan vasto y organizado de ángeles caídos, la fuerza humana es totalmente inútil. No podemos ser más astutos que un demonio. No podemos ganar una discusión al padre de las mentiras, y ciertamente no podemos pelear una batalla espiritual con armas físicas. Pero el Padre Pío vio que Dios había provisto un arma de poder infinito, una que era engañosamente simple en apariencia. A menudo metía la mano en el bolsillo de su hábito, sacaba su rosario y decía a los que lo rodeaban: «Amen a la Madonna y recen el rosario, porque su rosario es el arma contra los males del mundo de hoy». No lo llamó una devoción o un hábito, lo llamó un arma. En su visión del combate espiritual, el rosario no era una repetición pasiva de palabras, era una espada, era un escudo. Vio que cuando un creyente reza el Ave María, un destello de luz estalla en el reino espiritual. Vio que los demonios, que son criaturas de inmenso orgullo, retroceden en agonía ante la humildad de la Virgen María. Cada vez que decimos: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores», estamos invocando al único ser humano que derrotó perfectamente a Satanás a través de su obediencia y humildad. El rosario encadena a los demonios, ata su poder y los hace retroceder. Profundicemos en por qué el rosario específicamente fue el remedio que el Padre Pío defendió contra esta visión de oscuridad envolvente. Teológica y espiritualmente, el rosario es la contemplación de la vida de Cristo a través de los ojos de su madre. Cuando los demonios miran la tierra, buscan el orgullo, el ego, el no serviré que refleja su propia caída. Pero cuando encuentran un alma rezando el rosario, encuentran el fiat de María, su sí a Dios. El Padre Pío enseñó que esta humildad es la kriptonita del infierno. En su visión, mientras el cielo estaba oscuro con espíritus malévolos, también percibió un tipo diferente de realidad formada por la oración. Imagina un mapa del mundo, oscuro y sombreado, pero salpicado por puntos de luz brillante. Estas luces eran individuos, familias y comunidades rezando el rosario. El Padre Pío vio que estas oraciones formaban una línea de luz.
una barrera protectora que el enemigo no podía cruzar. Vio que las catástrofes, guerras, plagas, colapsos sociales, podían ser mitigadas o incluso evitadas por completo mediante el rezo fiel del rosario. No era magia, era la ley del reino espiritual. Dios ha ordenado que Él actuará en la historia a través de las oraciones de su pueblo. Cuando oramos, estamos autorizando al cielo a intervenir en la tierra. El Padre Pío solía decir que podía pedirle cualquier cosa al Señor si tenía su rosario. Se veía a sí mismo como un mendigo pidiendo limosna en nombre del mundo, y el rosario era la copa en la que Dios derramaba su gracia. Hay innumerables anécdotas de la vida del Padre Pío que ilustran este poder en acción, pasando de la visión global al milagro personal. Una historia impactante involucra a un hombre que estaba poseído, o al menos profundamente oprimido por un espíritu demoníaco. Fue llevado al monasterio gritando y exhibiendo una fuerza mucho más allá de su capacidad natural. Se necesitaron varios hombres para sujetarlo. La atmósfera estaba densa de miedo y tensión. El Padre Pío no se enzarzó en una competencia de gritos con el demonio, no confió en su propia santidad. Simplemente comenzó a rezar el rosario. Mientras pasaba las cuentas, la violenta agitación del hombre comenzó a disminuir. Era como si cadenas invisibles estuvieran envolviendo la oscuridad dentro de él. Lentamente, los gritos se convirtieron en gemidos, y los gemidos se convirtieron en silencio. Finalmente, el hombre colapsó, exhausto pero completamente libre y en paz. Cuando le preguntaron más tarde cómo lo hizo, el Padre Pío simplemente levantó su rosario. Para él, el rosario era una herramienta de exorcismo accesible para todos. Nos mostró que no necesitamos ser místicos para hacer retroceder la oscuridad. Solo necesitamos ser fieles a esta oración. Vio el rosario como una línea de vida que saca a las almas del abismo. En otra instancia, durante la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba aterrorizada por los bombardeos que estaban devastando Italia. El Padre Pío aseguró a la gente de San Giovanni Rotondo que ninguna bomba tocaría su ciudad. Les instó a refugiarse en el rosario, y de hecho, a pesar de la destrucción a su alrededor, el pueblo permaneció a salvo. Los pilotos informaron más tarde haber visto a un monje en el cielo extendiendo sus brazos, impidiéndoles soltar sus cargas o desviando sus aviones. Aunque esto suena legendario, se alinea perfectamente con la enseñanza de Pío. La oración crea una realidad espiritual que impacta el mundo físico. También debemos reflexionar sobre el peso emocional y psicológico que esta visión puso sobre el Padre Pío. Imagina vivir con la conciencia constante de que la persona que está frente a ti está siendo casada. Imagina mirar a una multitud de personas y ver no solo rostros, sino las sombras oscuras susurrándoles tentaciones. Es por eso que el Padre Pío pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario. Estaba tratando frenéticamente de arrebatar almas a las legiones que veía rodeándolas. Entendía que el campo de batalla principal era el corazón humano. Los demonios que veía en el cielo buscaban puntos de entrada a través del pecado. La confesión era el hospital de campaña, donde las heridas del pecado eran curadas, cerrando la puerta al enemigo. Pero el rosario era la fortificación que mantenía al enemigo a raya en primer lugar. A menudo se le veía llorando mientras rezaba el rosario. Cuando le preguntaban por qué lloraba, hablaba de la indiferencia del mundo y la gran cantidad de almas cayendo como copos de nieve en el infierno porque nadie oraba por ellas. Sus lágrimas no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de un guerrero que ve la carnicería y sabe que la solución está al alcance si tan solo la gente la tomara. Una vez le dijo a un hijo espiritual: si supieras el valor del rosario, te aferrarías a él y nunca lo soltarías. Estaba tratando de transmitirnos su visión, tratando de hacernos ver que las cuentas en nuestro bolsillo son más poderosas que una bomba atómica porque afectan la eternidad.
Al considerar esta visión aterradora de las legiones de demonios y la esperanza correspondiente del rosario, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto para nosotros hoy? El siglo XX ha pasado, pero ¿podemos decir honestamente que la oscuridad se ha disipado? Miramos a nuestro alrededor, a la confusión, la violencia, la ruptura de la verdad, y debemos admitir que el cerco que vio el Padre Pío probablemente todavía está vigente, tal vez incluso más intensamente. Pero esto no debería causarnos pánico. La enseñanza sigue siendo la misma. Tú y yo estamos llamados a ser parte de esa línea de luz. Cuando te sientas en tu sala, tal vez cansado después de un largo día, y tomas tu rosario, no solo te estás relajando o cumpliendo una obligación religiosa, estás entrando en el campo de batalla. Te estás uniendo a un ejército global de luz que hace retroceder las sombras. Puedes sentir que tus oraciones son pequeñas, distraídas o insignificantes, pero el Padre Pío te diría que en el reino espiritual, tu Ave María es un trueno. Protege a tus hijos, bendice tu hogar, y sin que lo sepas, podría ser lo mismo que evita una calamidad al otro lado del mundo. Estamos interconectados en el cuerpo de Cristo. Los demonios están organizados, sí, pero la comunión de los santos es mucho más poderosa, porque estamos unidos no por el odio, sino por el amor del Espíritu Santo y la protección maternal de María. Además, la confianza del Padre Pío en el rosario nos enseña sobre la naturaleza del verdadero poder. El mundo cree que el poder proviene del dinero, la influencia política o el poderío militar. Los demonios creen que el poder proviene del miedo y la dominación. Pero Dios revela que el verdadero poder proviene de lo pequeño, lo humilde y lo oculto. Una abuela que reza por su nieto descarriado está ejerciendo más poder que un general en una sala de guerra. Esta es la paradoja del Evangelio. El Padre Pío, un fraile que no poseía nada y nunca salió de su monasterio, se convirtió en una de las figuras más influyentes de su siglo porque aprovechó esta fuente. Nos invita a hacer lo mismo. Nos desafía a dejar de retorcernos las manos por el estado del mundo y a empezar a mover nuestras cuentas. Nos desafía a dejar de consumir el miedo que nos venden los medios y a empezar a consumir la gracia que ofrece el rosario. Quiere que entendamos que no somos víctimas indefensas de una era oscura. Somos protagonistas de un drama divino, armados con el arma definitiva. Cada vez que oramos, estamos despejando el cielo, estamos atravesando la oscuridad que vio Pío y dejando que la luz del cielo brille sobre nuestras familias y nuestras naciones. Tomemos un momento para visualizar esto prácticamente. Imagina la Tierra girando en el espacio. Sí, hay sombras, oscuras y remolinantes, que representan la malicia del enemigo, el dolor y el pecado del mundo. Pero ahora visualiza las luces apareciendo. Una luz en un monasterio en Italia, una luz en un apartamento en Nueva York, una luz en una choza en África, una luz en tu propia casa. A medida que estas luces se multiplican, se conectan, forman una red de gracia que mantiene unido al mundo. Esto es lo que el Padre Pío vio como el contrapeso. Dijo que sin las oraciones de los fieles, el mundo ya habría sido aplastado por el peso de su propia iniquidad. Es la oración la que sostiene el universo. Esto le da una enorme dignidad a tu vida espiritual. No eres solo un observador pasivo de la historia. Eres un sustentador del mundo. Cuando rezas por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la paz, estás enfrentando activamente a las legiones que vio el Padre Pío. Tú eres la resistencia. Tú eres la esperanza. El rosario es la cadena que ata al dragón, y María nos lo ha dado para que podamos participar en su victoria. En los últimos años de su vida, casi nunca se veía al Padre Pío sin el rosario en la mano. Se había convertido en parte de él, incluso cuando su salud fallaba y apenas podía hablar. Sus dedos seguían moviéndose sobre las cuentas. Estuvo luchando hasta el final.
Nos dejó un legado que no trata solo de milagros y bilocación, sino de la necesidad de la oración constante. Nos advirtió sobre la oscuridad para que no nos tomaran desprevenidos, pero nos dio el rosario para que nunca fuéramos derrotados. La visión de los demonios fue un diagnóstico. El rosario es la cura. No debemos ser como las personas que escuchan la advertencia de una tormenta, pero se niegan a subir al arca. El rosario es nuestra arca. Es el refugio donde el enemigo no puede entrar. Dentro del ritmo de esas oraciones, estamos a salvo, envueltos en el manto de la Madre de Dios, protegidos por el mismo poder que creó el universo. Así que, al concluir esta reflexión, deja que la imagen de la visión del Padre Pío se quede contigo, no como una fuente de miedo, sino como un llamado a las armas. El cielo puede estar oscuro, pero la luz de Cristo es más fuerte. Las legiones del enemigo pueden ser vastas, pero tiemblan ante el nombre de Jesús y la intercesión de su Madre. Hoy, toma la decisión de levantar tu arma. No dejes pasar un día sin rezar el rosario, aunque sea solo una decena. Únete a esa línea de luz que rodea la tierra. Sabe que cuando oras, estás de pie hombro con el Padre Pío, con los ángeles y con millones de creyentes a través del tiempo y el espacio. Estamos ganando esta batalla un Ave María a la vez. La oscuridad no puede vencer a la luz. Seamos los que mantienen la lámpara encendida. Seamos los que, a través de la oración simple y fiel, contengan la noche y anuncien el amanecer de la gracia de Dios. Gracias por escuchar, y que Dios te bendiga y te mantenga a salvo en su amor.